Bueno, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer a los organizadores, Francisco Lorenzo Pinar, Máximo García, José Pablo Blanco, y bueno, esta posibilidad de estar allí, así sea virtualmente, en esa universidad centenaria de fines del siglo XIII, y la más antigua de España y la más antigua del mundo hispánico. Así que realmente es muy emocionante para mí poder participar de este seminario. Quiero aclarar antes que nada que no soy especialista específicamente en el tema de historia de las juventudes, si bien he realizado investigaciones puntuales. De manera tal que la idea es no impartir una conferencia formal, sino compartir experiencias de investigación. Cuando recibimos la invitación nos hemos ocupado y preocupado prestamente de nutrirnos de autores especialistas, como si son Máximo García, Pablo Blanco, Francisco García González, desde la demografía histórica, Elena Paoletti, de quien tuve la suerte, la alegría de leer su tesis en el enero pasado, que me enriqueció mucho, trabajos de Pilar Molina Gómez, de María Luisa Candau Chacón, de Marta Ruiz Sastre, de María del Mar Simón García, Pilar Morad, Gloria Bonilla, Carmen Jiménez, entre otros autores. Para América, entiendo como pioneros indiscutibles en la consideración histórica de las edades de la vida desde una perspectiva social a los textos de Pilar Gonzalo Aispurú y Pablo Rodríguez Jiménez. Mis primeros acercamientos a las etapas de la vida en los análisis de demografía histórica fueron: estoy pensando en la conceptualización de ciclo vital de Tamara Jareven. Hoy a estos enfoques se suma la tendencia de un abordaje desde la historia sociocultural. Entiendo fundamental y de gran importancia la inclusión de la perspectiva de ciclo vital en el análisis histórico, ya que posibilita recuperar a la historia como herramienta en el tendido de redes del diálogo intergeneracional. En esta presentación vamos a centrarnos en las juventudes como impulsoras o receptoras de cambios sociales. Haremos foco particularmente en las tensiones suscitadas en las trayectorias nupciales de jóvenes parejas, en los aspectos perimatrimoniales de esas relaciones, cuestiones intergeneracionales en el ámbito familiar y doméstico relacionadas a la formalización de uniones en los siglos XVIII y parte del siglo XIX. Fuentes fundamentales que hemos utilizado en este caso han sido las actas capitulares, pleitos de disenso, juicios de incumplimiento de esponsales, casos de nulidad matrimonial correspondientes a la jurisdicción del Obispado del Tucumán con sede en Córdoba y luego de Córdoba propiamente dicho. Organizaremos la exposición alrededor de 4 ejes analíticos. El papel de los jóvenes, en primer lugar, en las tensiones en torno a la desigualdad social y resquebrajamiento de jerarquías a fines del antiguo régimen. En el punto 2, nos referiremos a la aplicación de la legislación borbónica sobre matrimonios en espacios del Río de la Plata. En el punto 3, trataremos los límites a la capacidad de autodeterminación de los jóvenes en materia de matrimonio, para referirnos específicamente al ejercicio de violencia y miedo en la celebración del matrimonio, a las resistencias y coerciones que trajeron aparejadas, y a los casamientos por sorpresa, que entendemos como estrategia de rebeldía juvenil. Finalmente, en el punto 4, trataremos aspectos de las transformaciones en la sociabilidad a fines del antiguo régimen.
Nos referiremos específicamente a dos actores sociales juveniles. Por una parte, doncellas de familia preeminente cuya reputación sexual y fallas en la virtud fue discutida. Y por otra, y vinculado a ellas, ya que se relacionaron sentimentalmente con estas doncellas, a jóvenes españoles europeos recién llegados a fines del siglo XVIII a Córdoba, quienes se encontraban en la realización de un matrimonio acomodado, un singular instrumento de inserción social exitosa. Pero comencemos por el primer aspecto, la desigualdad y resquebrajamiento de jerarquías a fines del antiguo régimen y la participación juvenil en ese proceso. Y para eso tenemos que referirnos obligatoriamente al marco de la reactivación económica y circulación de mercaderías de Castilla derivada de la liberalización de la política mercantil implementada por la monarquía ilustrada, la apertura del puerto de Buenos Aires, y en ese sentido, en ese contexto, pudimos detectar en la práctica cotidiana de los comportamientos indicios de intentos de homologación social protagonizados fundamentalmente por actores jóvenes, que pueden interpretarse como actos de resistencia o subversión al orden social jerárquico tradicional. Ello se observa en la forma de vestir, la ostentación de galas u otras usanzas en individuos considerados de calidad inferior o de baja esfera que pretendían igualarse a los sectores preeminentes. Pero nos preguntamos, ¿en qué consistían concretamente algunas de estas expresiones juveniles de resistencia al orden tradicional que queremos resaltar? Tomemos algunos ejemplos de las fuentes. Así, por ejemplo, a mediados del siglo XVIII, en 1746, las autoridades del Cabildo de Córdoba reconvienen al joven Juan Bruno, calificado como mero advenedizo, exigiéndole que su reciente desposada no salga a la iglesia ni a la calle con manto, ni vestuario de seda, ni alfombra, ni criadas por detrás, por resultar gran perjuicio al gobierno de la República en pro de la paz y quietud, evitando ofensas a Dios por ser estos atributos pertenecientes a la nobleza. Se la insta a que debe continuar usando el traje y vestuario que hasta ese momento del casamiento ha usado la joven recientemente desposada. No parece un caso aislado. Estas disposiciones y bandos de buen gobierno se reiteran en el tiempo, lo que indica que no se acataban, al menos completamente. Y así tenemos un ejemplo escandaloso en el año 1772 de un proceso judicial que se le hace a la mulata Pilar Granados, soltera, parda libre, de entre 24 a 25 años, denunciada por doña Josefa Rascaeta, viuda de las de real encargo, quien se presenta ante la justicia y expresa que el último Viernes Santo, en el sermón de agonía, en el convento de Santo Domingo, estando con su hija Bárbara de Arrascaeta, con un gran concurso de gente en la iglesia, que no había dónde pisar, próximos ya a la hora de la prédica, la mulatilla Pilar Granados pasó por encima de varias señoras. Y como Bárbara, la hija, no le dio prontamente el lugar para pasar, sin respeto al lugar sagrado y a la pública nobleza de su hija, le dio un bofetón en la cara. Con osado atrevimiento en persona de tan baja esfera, decía la señora, que dejó a todos pasmados. El defensor de pobres de la ciudad justificó a la mulata diciendo que cometió el delito, es cierto, pero en medio de una batahola de pellizcos, cuando quería aproximarse al altar,
puntazos de alfileres y agujas, golpes que le darían las demás mujeres. Y relató que doña Bernarda Ceballos y su criada la castigaron, haciéndola por los cabellos y apremiándola para que dejase el lugar. El incidente se cerró decidiendo la justicia sujetar a la mulatilla a servidumbre para que aprenda a obrar respetando a las señoras en lo sucesivo. Otro episodio semejante fue protagonizado por la mulatilla esclava Ponciana, de alrededor de 18 años, que fue desnudada y azotada por vestir galas de señoras que sus admiradores le obsequiaran. Todo ello, entendemos, constituye una manifestación de lo que interpretamos como síntomas fehacientes de un proceso de intento de resquebrajamiento de las jerarquías sociales reflejadas en el ámbito de la vida material y cotidiana, en el cual individuos, particularmente jóvenes y de sangre mezclada, enriquecidos, protagonizaban actos de resistencia a un orden social tradicional cuestionado y ya desgastado. Por supuesto, generando reacciones de fuerte resistencia por parte de los sectores privilegiados. Abordamos ahora el punto 2, legislación borbónica sobre matrimonios y conflictos de la voluntad personal frente a la coerción paterna. El interrogante planteado sería: ¿hasta qué punto la pragmática sobre hijos de familia puso límites a la libre determinación de los jóvenes para contraer matrimonio según su voluntad? Y si la repotenciación de la autoridad del padre o tutores pudo llegar a dificultar o ralentizar el papel de la juventud como agente de cambio histórico. ¿Y cuál fue el rol de la justicia secular y de la Iglesia en este proceso? Bueno, es conocido que la Real Pragmática sobre matrimonios de hijos de familia fue aplicada en América en 1778 y tenía como función procurar sostener el orden estamental en la sociedad, evitando los matrimonios de menores sin el consejo de los mayores. Se trataba de una nueva exigencia, ya que la Iglesia no venía prohibiendo jamás los matrimonios entre personas de diferente calidad, si bien no los apoyaba fehacientemente, pero recordemos que para la Iglesia la libre elección matrimonial constituía el sustento de lo que es el matrimonio. La legislación llegaba en un marco de general oscurecimiento del continente por razón del creciente proceso de mestizaje en el territorio hispanoamericano. Hay que tener presente que el componente étnico tenía una importancia significativa en Hispanoamérica en lo que se consideraba desigualdad de nacimiento. De allí la obsesión por obtener las probanzas de limpieza de sangre a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Como en todos los trabajos que he leído sobre estos temas de la juventud, en mis fuentes también las hemos encontrado referencias de que los jóvenes eran considerados irreflexivos, desordenados, pasionales, carentes de discernimiento, y se pretendía que los hijos de familia menores de edad, por lo tanto, requiriesen el consentimiento familiar para poder casarse. Pero como es sabido, se contemplaba el recurso de la vía judicial ante el disenso irracional de los padres, abuelos, parientes, tutores, en la celebración de los matrimonios, siempre y cuando también resultasen racionales y justos. La pragmática llega acompañada en sucesivas tandas de reales cédulas complementarias, y en 1805 una real cédula prohíbe directamente la celebración de los matrimonios entre españoles y grupos subalternos. Se afirmaba:
No se podrán efectuar matrimonios de personas de conocida nobleza o notoria limpieza de sangre con la de negros, mulatos y demás castas, que aun cuando unos y otros sean de mayor edad. La aplicación de la legislación sobre matrimonios profundizará la conflictividad social entre los distintos grupos. Y los pleitos de disenso matrimonial son importantes porque permiten apreciar en ciertos casos claramente la emergencia de la iniciativa individual en el seno de las familias. Susan Sokolow ha estudiado en 1991 el tema de la aplicación de la pragmática en el Río de la Plata y encuentra una mayor conflictividad por cuestión de matrimonio desigual en Córdoba en relación a Buenos Aires y atribuye esta mayor conflictividad al hecho de ser la sociedad cordobesa más vieja, dice ella, y de valores más tradicionales respecto de Buenos Aires, cuya prosperidad económica que atravesaba la población propiciaría en sus habitantes una mejor predisposición a pasar por alto antecedentes raciales dudosos. Pero ¿cuáles fueron los motivos de oposición en la tradicional Córdoba? Fundamentalmente las parejas consideradas desiguales porque uno de sus miembros presentaba ostentación de mezcla con sangre negra, que fue la más cuestionada. Lo mismo ocurrió, como en Córdoba, en el caso de Mendoza. Se aprecia que los jóvenes fueron, de alguna manera, órganos de choque de conflictos sociales más amplios por cuestiones matrimoniales en las tensiones interfamiliares, en esa lucha por el ascenso social. Algunas familias intentando ascender vía matrimonio, otras procurando sostenerse. Y fueron los hijos varones, los jóvenes varones, quienes pleitearon con mayor asiduidad contra su padre, su madre, contra ambos, contra algún familiar, como hermanos o tías, en la mayoría de los pleitos. Las hijas mujeres también pleitearon contra sus padres, pero en una proporción significativamente inferior. Por otra parte, los varones también enfrentaron a los parientes de la prometida cuando eran ellos quienes se oponían al matrimonio. Veamos el índice de éxito obtenido por los jóvenes para la efectivización de los casamientos cuestionados por sus mayores. Córdoba, hasta 1810 podemos decir que los pleitos, casi la mitad de los pleitos finalizó con la autorización para contraer. Más del 20%, sin embargo, de los pleitos se declaró racional el disenso, prohibiéndose el casamiento. Y en una proporción muy alta, de más del 28%, casi el 29%, las causas permanecieron inconclusas. Esto podría deberse a diversos motivos, entre ellos arreglos extrajudiciales o a una política judicial tendente a paralizar indefinidamente estos conflictos. Eso realmente no lo sabemos, solo podemos presumir algunas hipótesis. Pero sorprende en Córdoba un caso de disenso muy tardío, correspondiente a 1842, por desigualdad de linaje todavía. Esto nos hace apreciar la pervivencia de ideas acerca del honor estamental basadas en los privilegios de nacimiento y frente a una concepción del honor fundado en las virtudes y valores individuales. En este caso, prácticamente a mediados del siglo XIX, ya durante la República, vemos que están perviviendo estos valores tradicionales que podríamos denominar de antiguo régimen.
A pesar de que el pretendiente se comprometió a sostener a la joven con el esfuerzo de su trabajo, el padre de la prometida reconoció muy bien la reputada conducta del joven y el anheloso empeño de su trabajo, pero consideró que no eran estas cualidades suficientes para autorizar el enlace. La posición de la justicia fue favorable al quien habría sido el futuro suegro y prohibió el casamiento. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. En una fecha tan tardía, el dictamen fue negativo a la solicitud del permiso de casamiento en razón de la desigualdad. En el punto 3 nos vamos a referir a los límites a la capacidad de autodeterminación juvenil y específicamente tratamos los casamientos forzados en jóvenes. El ejercicio de violencia y miedo en la celebración del matrimonio. Las resistencias y coerciones que trajeron aparejadas. Aquí nos basamos en fuentes de nulidad matrimonial. Quiere decir que, aplicada la violencia y la fuerza, estos casamientos fueron cuestionados por los mismos protagonistas y en algunos casos lograron la nulidad. Y esto ocurre, esta aplicación de violencia y miedo, tanto en sectores populares como en sectores preeminentes. En ambos casos, los jóvenes recibieron coerciones por parte de sus mayores. Vaya como ejemplo, en 1795, una joven parda libre, quien declaró haber sido violentada para contraer, por decisión de su progenitora, también parda libre. La joven declaró que el cura, para lograr el consentimiento, la hizo llamar al otro lado de la cañada, en un rancho fuera de la ciudad, y relató haberse resistido durante 5 horas a dar el sí a la unión, sufriendo amenazas del cura de que se la haría encarcelar y luego la casaría aunque ella se negase. Sin consumarse, el casamiento fue declarado nulo. Y para poner un ejemplo de jóvenes de familias principales casadas sin su consentimiento, por presión de progenitores y otros parientes, vaya el caso de Juana de Cabrera, descendiente de la familia de fundadores, con funcionarios, parientes, quien quería ser desposada, según sus declaraciones, sin su consentimiento, obligada por su padre y por su tío. Y acá observamos el componente sentimental esgrimido por la joven. Ella afirmaba: no tengo intención de cohabitar con el susodicho como lo he ejecutado por el aborrecimiento natural que le tuve y le tengo. En otro caso, la novia denunciaba haber sido forzada a casarse por su madre y hermano. Y ella afirmaba: no me nacía de corazón ni era mi gusto casarme con el susodicho. Si bien reconocía que el pretendiente y su padre eran muy calificados en sangre, se negaba a la realización de la unión. Y relataba que la madre, junto con sus hermanos, la había perseguido, maldecido y forzado a través de diversos maltratos y amenazas para que se casase. Es decir, podemos observar cómo, con estos ejemplos, las jóvenes protagonizaban verdaderos actos de resistencia a estos forzamientos. Y en cuanto a los casamientos por sorpresa, los podemos interpretar desde la perspectiva juvenil como instrumentos de resistencia de esos jóvenes por sortear impedimentos eclesiásticos que podían ser tantos como de afinidad, de consanguinidad, defectos de forma canónica, también podía deberse a negativa paterna. Pero observamos que en algunos casos los impedimentos de la Iglesia no los detenían. La pareja se tomaba de la mano, se presentaba ante el cura, se daban mutuamente el consentimiento y declaraban estar casados. Por último, abordamos el punto 4, referido a las transformaciones en la sociabilidad
a fines del antiguo régimen. Irigoyen López y Hernández Franco, en un trabajo reciente, resaltan las principales transformaciones en la sociedad del siglo XVIII español vinculadas al mundo de las mujeres de las élites. Los autores observan que frente a lo que podría considerarse un desorden, una preocupación eclesiástica y de la monarquía por dotar de mayor autoridad al padre de familias. Identificamos nosotros en las fuentes cordobesas rastros de un aspecto de ese supuesto desorden, particularmente centradas en la sociabilidad femenina. Y tomamos como ejemplo dos casos resonantes de incumplimiento de promesa matrimonial correspondiente a familias prominentes de la ciudad, en dos momentos diferentes del siglo XVIII, y que protagonizaron los Gijena Santisteban, por una parte, y los Deza de Carranza y Luna. Se confirmó que estas familias practicaban intensa sociabilidad. Son causas de desfloración, embarazo, parto, seducción, estupro e incumplimiento de promesa matrimonial, ya que jóvenes españoles europeos recientemente arribados a la ciudad se relacionaron sentimentalmente con las jovencitas de la casa, con las doncellas, tuvieron relaciones carnales, engendraron hijos en ellas, ya que los bebés nacieron durante el desarrollo de los pleitos, pero luego se negaron a matrimoniarse, lo cual puede parecer insólito, ya que se trataba de familias socialmente muy acomodadas. Veamos un poco de qué estamos hablando. Estas familias recibían en sus casas, organizaban tertulias, reuniones, visitas, y a ellas ingresaban un sinnúmero de personas, permitiendo relaciones de las niñas con todos estos visitantes, ya sea en las alcobas mismas de las jovencitas, en el patio, en haciendas de verano, a la hora de la siesta y del rosario. Se preguntaban en el expediente, ¿era costumbre en la época y era prudente que las niñas saliesen de visita a novenarios, misas, etcétera, con la sola compañía de las criadas, sin la presencia de los padres? Bien, estas familias acogían huéspedes españoles europeos recién llegados, acogían como huéspedes en sus hogares, ya que era común que en casas honradas de la ciudad se recogiese, diese de comer, se lavase la ropa de hombres pobres de España recién llegados. Ello facilitó el ingreso de numerosos sujetos masculinos. Se destaca que al menos 14 jóvenes extranjeros de España y Nueva Granada frecuentaron la casa de Isabel Gijena, una de las doncellas en cuestión. Los testigos afirmaban que no encontrándose los padres, ingresaban al cuarto de la joven tanto de día como de noche. Se cuestionó el poco cuidado de los padres. Decían, faltaba una continua vigilancia. Se aludía a prácticas indecorosas de la forma de conducirse de las niñas. Los expretendientes insistían en una excesiva soltura y desvergüenza en el trato para sus tiernos años, ya que estos les permitían tratos libres e independientes. Claro, para los españoles europeos algo timoratos aparentemente, los comportamientos de estas doncellas, si bien muy atractivos, porque por algo se relacionaron sentimentalmente con ellas, contradecían el estereotipo que era esperable observar en las doncellas de familia principal. El pudor, recato, obediencia, la sencillez, la sumisión. Llegó a ver en el pleito, en uno de los pleitos, fíjense, tiene 500 fojas escritas íntegramente de ambos lados. Esto nos pone de relieve la importancia de los valores que estaban puestos en juego en
en la celebración de estos matrimonios que finalmente no se realizaron. Se discutió acerca de la interpretación de lo que se consideraba estado de virginidad en una doncella. ¿Eran o no vírgenes al momento del primer acceso carnal con los pretendientes? ¿O eran ya corruptas cuando accedieron al trato carnal con los jóvenes? El argumento del defensor del matrimonio en relación a la virginidad fue que para la desfloración, decían, no se requiere la virginidad real y efectiva. Basta la presunta en lo público. Es decir, no importaba si las jóvenes ya habían tenido conocimiento carnal con otros hombres. Lo importante es que estuviesen reputadas de vírgenes. Como contrapartida y en contraste, los acusados de seducción y engaño, a partir de la palabra de sus defensores, dijeron que siendo la mujer dueña de su cuerpo y virginidad, puede consentir en perderla, cuya permisión borra toda obligación respecto del estupro. Es decir, vemos estos argumentos absolutamente contrastantes. ¿Cómo terminan las causas? En ambos casos, en una sociedad patriarcal, en donde podríamos esperar que el resultado fuese favorable a los varones, en ambos casos la justicia eclesiástica falló a favor de las doncellas, condenando a los novios a casarse o dotarlas. El estado de corrupción, o sea, la pérdida de la virginidad y la maternidad ilegítima, no les impidió rehacer sus vidas casándose de manera acorde a su alto estatus social. En contraste, los novios, acusados de incumplimiento de palabra, quedaron mal parados a los ojos de la sociedad. Uno de ellos regresó a España, el otro fallecería joven. ¿A qué podemos atribuir que las jóvenes hayan salido indemnes de un conflicto en donde fueron deshonradas ellas y sus familias? Lo atribuimos al prestigio e influencias de amistades y parientes de alto rango, valores estos propios de antiguo régimen, ese respaldo corporativo que han recibido, frente a la individualidad de estos jóvenes recién llegados, que todavía no habían conseguido labrarse una fortuna y un prestigio en esa sociedad. Bueno, como puede observarse, hay una fluctuación entre la liberalidad y progresismo y el conservadorismo representado por la protección del linaje. Y bueno, para terminar podría decir que estas prácticas liberales en ciertos comportamientos juveniles que fueron propios de la época colonial sufrirán en la República ya un retroceso a medida que avanza el siglo XIX, vinculado al encorsetamiento de las costumbres y el fortalecimiento del patriarcado. Eso es todo lo que pensaba compartir con ustedes esta mañana. Quedo a su disposición si quieren comentar, preguntar o criticar algo de lo que venimos diciendo. Gracias.